Hola nuevamente, mi nombre es Giovanna y les vengo a compartir hoy cómo mi guía me llevó a crear un servicio que se llama Método J. Mi guía es ayudar a emprendedores a estructurar y crecer sus negocios. Antes de contarles un poco más de qué se trata Método J, quiero compartirles cómo empecé este proceso. Yo hace 5 años empecé a trabajar en una empresa que tiene muchísimas tiendas en Latinoamérica. Yo inicié como asistente y a los 8 meses mi jefa se retira y quedo en su posición como directora comercial, manejando las finanzas de 4 tiendas basadas en Panamá, Perú y Colombia. Yo en ese momento realmente no tenía idea cómo hacer lo que estaba haciendo, ni mucho menos que dependiera de mí la rentabilidad y las finanzas de una operación tan importante y que tenía tanto dinero por medio. Entonces tuve que encontrar un sistema que me ayudara a no solamente dominar esto, sino que dar los resultados que mi posición requería y que la operación necesitaba para que fuera rentable. Entonces, yo cuando logré dominar esto y pude salir a flote entendiendo cómo manejar las finanzas de esta empresa, empecé a sentirme un poquito apagada y que quería aportar de una manera mucho más positiva al mundo. Y esto me trajo a crear con mi hermana un emprendimiento que se llama De Adentro. En De Adentro hacemos accesorios a mano con piedras naturales y tenemos presente las intenciones de estas piedras. Entonces, o los significados, con la idea de que donde pones tu intención, tu energía fluye. Entonces, esto nació mucho de querer explorar nuestra creatividad y crear algo que tuviera un poquito más de intención detrás. Y cuando empezamos este emprendimiento, yo creé la estructura de finanzas, de registros, de la base de datos, la estructura de costos, las proyecciones y todo esto que viene detrás de un negocio que para mí era súper natural porque estuve trabajando mucho tiempo en este ambiente y para mí era lo normal. Pero un día hablando con mi hermana me di cuenta que para mucha gente que es emprendedora, esto no es lo habitual o no es súper obvio. Entonces, ella me cuenta que si yo no hubiera creado esta estructura, ella nunca hubiera podido crearla de esta forma. Entonces me di cuenta que hay una gran necesidad de emprendedores alrededor mío que tienen cosas increíbles que aportarle al mundo, pero que no saben cómo estructurarlo o que no saben por dónde empezar a manejar sus finanzas o no tienen ni idea cómo hacerlo porque les da miedo. Entonces me acerqué a estas personas que conozco que están en esta situación y les ofrecí mi asesoría y me di cuenta que les ayudó muchísimo y que es algo que funcionaba y por eso decidí lanzar Método J. Y antes de empezar a hablarles de qué se trata Método J, para estas personas que son un poquito temerosas de las finanzas o piensan que las finanzas es una palabra demasiado grande que no se les da, o que no estudiaron esto, así que no lo conocen, o que los números no es su fuerte, o que tienen estas creencias limitantes de que como no tienen un background definido en finanzas, no pueden aprenderlo. Quiero decirles que querer es poder. Yo tampoco sabía hacerlo. Y encontré un sistema de 4 pasos que me ayudó a dominar este miedo a las finanzas y usarlas hacia mi beneficio. Entonces, el primero es organizar tus datos y archivos. Yo empecé agarrando la información que tenía disponible, que necesitaba para poder trabajar o para poder dominar las finanzas, la organicé de manera que yo pudiera siempre regresar a ella o saber dónde estaba o que yo entendiera cómo se veía o saber qué existe para poder analizar la información y tomar decisiones inteligentes en base a las finanzas. Número 2, empecé a seccionar de menos a más complejo. Yo empecé haciendo eso que sabía hacer o que fluía o se me daba fácil y luego hice eso que se me daba súper difícil o que no tenía ni idea cómo hacer porque me parecía abrumador. De esta forma yo empecé sintiendo que estaba fluyendo o llegando hacia un lugar y no me sentía frustrada de no saber por dónde empezar. Número 3, pedí ayuda o averigué hacer eso que no sabía hacer, porque es normal no saberlo hacer todo, pero hoy en día existen demasiados recursos para que tú puedas hacer eso que no tienes ni idea cómo hacer. Existen cursos, masterclasses, existe tu amigo que es experto en un tema, existe, qué sé yo, algún artículo, pero, o tu coworker que sabe mucho del tema. Entonces, hoy existe mucha información para que puedas averiguar estas cosas que no sabes hacer y no te quedes en simplemente no sé cómo hacerlo. Y número 4, encuentra momentos de energía o inspiración para hacer las tareas difíciles. Es normal que no te sientas en tu 100% todo el tiempo, pero usa esos momentos donde te sientes inspirado, tienes full energía para hacer estas tareas que te parecen abrumadoras o complicadas,
porque te aseguro que si lo haces en ese momento vas a encontrar soluciones mucho más creativas para estos problemas o para estas cosas que no sabes hacer, versus que si lo haces en un momento que te sientes abrumado, probablemente llegas a un punto donde te frustras y te parece mucho más complicado de lo que debería ser. Entonces, teniendo esto en cuenta, yo empecé a caminar hacia el mundo de las finanzas y empecé a dominarlo de una manera que a mí se me empezó a dar fácil, porque empecé a dominarlo de una manera de lo más sencillito a lo más complicado, y cuando ya llegas a lo complicado, pues tu camino ya está pues pavimentado, básicamente. Entonces, ¿qué es Método J? Método J es un servicio personalizado para estructurar tu empresa. Mi misión es ayudar a que tu negocio sea rentable y que tú puedas manejar tus números de una manera sencilla y que se adapte a tus necesidades. Método J en verdad nació de entender que habían emprendedores que necesitaban esto porque ofrecen cosas increíbles o que quieren vivir de esto, pero no saben cómo hacerlo rentable o no saben cómo va su negocio realmente porque no saben cómo estructurarse. Entonces, mi meta es prepararte para que tú puedas fluir y entender tus finanzas y tomar decisiones inteligentes en base a esto y puedas seguir compartiendo al mundo eso increíble que haces. Entonces, yo les voy a compartir 7 principios que ustedes pueden empezar a aplicar a sus negocios si son emprendedores o si están por emprender, que lo van a ayudar muchísimo a empezar a estructurarse o que su negocio empiece a tomar otra vuelta. Los invito a que si tienen alguna duda de los que yo comparto, puse stop share, lo siento. No importa. Si tienen alguna duda de lo que estoy compartiendo, la escriben en el chat o cualquier cosa que no les quede muy clara, por favor, la idea es que salgan de aquí entendiendo estos conceptos y los puedan aplicar y les ayuden a crecer. Entonces, si tienes alguna duda o estás por emprender, por favor, también te invito a que hagas tus preguntas. Estos son los 7 principios, los vamos a seccionar uno a uno y vamos a empezar por analizar tus gastos. Esta es la parte más intimidante para la mayoría de los emprendedores. O sea, les causa pánico. Nadie quiere saber cómo se ven tus gastos. O sea, ¿por qué? Obviamente yo quiero ver lo más bonito, yo quiero ver cómo se ven mis ingresos. Pero el momento que tú te pones a analizar tus gastos, te lo aseguro que te va a dar demasiado poder porque te vas a dar cuenta de cómo tus gastos son tus aliados, no tus enemigos. Al tú analizar cómo se ven, tú puedes tomar decisiones mucho más inteligentes de cómo distribuirlos. Entonces tienes que saber cómo se ven todas tus categorías de gastos y cuánto te gastas en cada una y qué porcentaje de tus ingresos se van a cada uno de tus gastos. Y en el caso de que te des cuenta que una está muy alta y otra está muy baja y la que está muy alta no te ayuda a crecer, de repente ve y aplícala a otra categoría que sí sea mucho más funcional. También es importante que conozcas tu punto de equilibrio. Si eres un emprendedor que tiene un negocio o un servicio o empiezas vendiendo productos de tu casa, básicamente tu punto de equilibrio es la suma de todos tus gastos mensuales y que todos tus gastos superen, que todos tus ingresos superen la sumatoria de tus gastos. Ahí estás en tu punto, o estás superando tu punto de equilibrio. Y este punto de equilibrio debe incluir tu salario. O sea, la mayoría de los emprendedores no se pagan un salario, pero tú eres un empleado de tu emprendimiento y para poder hacerlo rentable, te tienes que pagar un salario y entender que tu emprendimiento no es tu banco y usarlo como un negocio. Quiero que si alguien aquí es emprendedor me cuente si conocen cómo se ven su estructura de gastos, si conocen cuál es el gasto que más les representa dinero en su empresa, o si saben cuál es el porcentaje de este gasto, y si no, es algo que deberían de empezar a analizar y tomar en cuenta para poder dominar esta parte de los gastos, que es súper importante para que puedas crecer. Entonces, número 2, analiza tu inventario. Tener tu análisis de inventario claro y saber cuál es el producto que más se te vende, o si tú vendes un servicio, saber cuál de tus servicios es por el que más te contratan, te ayuda a saber cómo puedes maximizar tus ventas. O sea, si hay un servicio por el que no te buscan, de repente analizas si es porque la gente no conoce tu servicio o porque si hay un producto que no vendes tanto, quizás la gente no sabe que tú lo tienes. Entonces, es bien importante que analices cómo se comporta tu inventario. Aquí tenemos, les presento, 2 cuadritos o 2 gráficos en donde está el inventario de adentro. Entonces aquí tenemos las ventas por unidades
divididas en categorías, y aquí tenemos los ingresos por categoría, pero monetario, o sea, uno es unidades y el otro es dólares. Entonces, quiero que si alguien puede concluir algo viendo estos gráficos, nos cuente por el chat qué pueden concluir, o si hay algo que a simple vista puede entender, o sea, algo bastante straightforward, sin meterle mucha mente. Pero, o sea, básicamente, lo que te dice este gráfico es que la mayoría de nuestras ventas se van en pulseras y que el 68% de nuestros ingresos son en pulseras. Pero si miramos un poquito más a fondo, nos damos cuenta que collares es otra categoría que está bastante más arriba que el resto. Entonces, viendo las unidades, vemos que vendemos aproximadamente, o hemos vendido 1.200 unidades de pulseras y aproximadamente 200 collares. Esto visto en este gráfico. Si vemos solo las ventas por unidades, por ejemplo, antes de meterme en los ingresos, podemos concluir que, ok, lo que más vende son pulseras, entonces sí queda vendiendo pulseras. Pero si vemos, en verdad, por unidades versus los ingresos por categoría, te das cuenta que con 1/10 de lo que hemos vendido en pulseras, en collares hemos hecho 1/3 de los ingresos que han generado las pulseras. O sea que es una categoría bien rentable, que si yo no viera mi inventario diría, yo solo me voy a dedicar a vender pulseras porque es lo que más vendo, es lo que más dinero me trae, cuando en realidad la rentabilidad que me traen los collares es mucha. Entonces, quizás tengo que encontrar estrategias para dar a conocer mi producto y me busquen más por él, o hacer lo mismo con el resto de las categorías. Entonces, si tú miras cómo se ve tu inventario, puedes ver cómo lo maximizas o cómo lo das a conocer un poquito mejor. También aquí tenemos otra gráfica de cuáles son nuestros tipos de piedras más vendidos. Tenemos un inventario bastante profundo de la cantidad de piedras que tenemos, más de 30 en diferentes tamaños. Es bien importante para nosotros saber qué tipo de piedras es la que más se vende. Entonces, viendo las ventas por unidades, nos hemos dado cuenta que nuestras piezas más vendidas son, por ejemplo, las híbridas, que son estas pulseritas que vemos aquí, que son con bits de diferentes tipos de piedra. Entonces, sabemos que es un producto que vendemos bien. Luego vienen las pedálmata, que es esta que está aquí. Luego está el cuarzo rosado, la rodonita que está negra con rosado. Luego está el Onyx y la labradorita. Entonces, analizando nuestro inventario de esta forma, nos damos cuenta que este es un producto que siempre tengo que tener porque el cliente me busca por él. Y si no tengo suficiente cash flow en un momento dado, digo, ok, ¿sabes qué? Tengo que focalizar mi energía en no desperdiciarlo en otra categoría o en otro producto, si por el que más me buscas es este. O diferentes conclusiones, o sea, pero el punto es que tienes que saber qué es lo que más vendes y por qué es lo que más te buscan, ya sea un producto o servicio. Número 3. Tu base de datos es el oro de tu empresa. Es también muy importante saber quién te compra, qué te compra, por qué regresa a ti y qué hace esta persona. Hay una ley que se llama la ley de Pareto, que dice que el 20% de tus esfuerzos van a generar el 80% de tus resultados. Esto traducido en la venta de un servicio o un producto, quiere decir que el 20% de tus clientes van a generarte el 80% de tus ventas. Analizando nosotros nuestro inventario en de adentro, nos dimos cuenta que el 30% de nuestros clientes nos han generado el 70% de nuestras ventas. Y esto es data de 10 meses, que son los 10 meses que tenemos operando. Entonces, gracias a que tenemos un inventario que podemos analizar cómo se comporta nuestro cliente, perdón, una base de datos que sabemos cómo se comporta nuestro cliente, podemos entender quién es este cliente, podemos saber qué productos ha comprado, por qué regresa a nosotros, si tenemos algo en particular que sabemos que él le gusta o que nos compra, quizás ir donde él y ofrecérselo, y simplemente pasar un poco más de tiempo conociendo a este cliente y fidelizándolo porque claramente le interesamos, le gusta lo que ofrecemos y regresa a nosotros. Entonces, si lo vemos de una manera sencilla en este gráfico del medio, vemos que del 100% de los clientes, el porcentaje pequeñito de la derecha es el cliente o tu nicho, y puedes ver qué cosas en común tiene este nicho de clientes y cómo puedes de repente, analizándolo, buscar clientes similares que se comportan de una manera parecida. Número 4. Haz proyecciones. Esta es tu receta de expansión. Les voy a contar 3 razones por qué es importante proyectar, pero es súper importante que proyectes tus ingresos y tus gastos anualmente, trimestralmente y mensualmente. La primera es porque si no proyectas, no creces. Cultivarte hace proyectarte hace cultivar tu ambición y te ayuda a encontrar maneras de crecer.
Entonces, aquí les tengo un gráfico de un caso hipotético, por ejemplo, digamos que es un servicio de los ingresos de un trimestre. De esta raya para la izquierda es la realidad de ventas y de gastos, y este lado hacia la derecha es la proyección de ingresos y gastos. En el momento que yo proyecto y yo comparo con cómo se ejecutó, yo puedo saber cómo puedo maximizar estos ingresos o estos gastos, o qué tengo que hacer para poder llegar a tener un negocio rentable. O sea, si yo veo cómo se ven mis gastos y yo proyecto desde antes de que pasen, cómo se deberían ver, sé que si me estoy gastando mucho en una categoría, puedo ver cómo la mejoro. O si estoy, cuando lo comparo con mi realidad, si me gasté de más en una categoría, o cuando voy pasando los meses antes de llegar al trimestre, puedo ir monitoreando cómo tengo que irme ajustando para poder lograr tener un monto óptimo. E incluso si estamos proyectando que nuestros gastos fijos se comportan de cierta forma y nuestros ingresos están muy por debajo, tenemos que generar más ingresos. Entonces proyectar te ayuda a darte cuenta cómo se debería de comportar tus ingresos y gastos para ser rentable. Tuve una persona que le hice asesoría que pues no sabía cómo le iba. Ella me decía, pues me va bien, tengo ingresos, pero no sé cuánto hago. Entonces, en el momento que empezamos a proyectar, ella dijo, wow, yo me sentía súper cómoda con la cantidad de dinero que hacía, pero apenas que empezamos a proyectar me di cuenta que yo puedo hacer mucho más, y encontró maneras de cómo hacer más dinero. Número 2, elabora un plan de acción. Cuando proyectas, sabes que tienes una meta. Y si tú tienes unos ingresos, digamos que tu meta mensual son vender $2,000. Si ya tú llegaste a 1,000, vas a encontrar la manera de llegar a esos 1,000 de diferencia para vender 2,000. Entonces, hacer un plan de acción te ayuda a encontrar estas estrategias antes de que necesites aplicarlas. Es todo muy relacionado a tu tipo de industria o a tu servicio, pero encontrar estas estrategias previamente te da el chance de que tú puedas tomar acción en el momento que tengas que tomarlo y no simplemente reaccionar a lo loco. Entonces aquí les pongo algunos ejemplos que les pueden funcionar, pero a nosotras, por ejemplo, en adentro nos dimos cuenta que cuando quizás no estamos llegando a nuestros ingresos o en nuestra meta de ingresos, cambiamos un poco nuestra estrategia de posting en Instagram y decimos, bueno, quizás no estamos posteando cosas que al cliente le interesa, vamos a darle un poquito la vuelta, y la mayoría de las veces la reacción siempre es positiva, pero teniendo en cuenta de cómo se está comportando tu venta y tu negocio, puedes tomar estas decisiones o simplemente tomar acción desde antes. Dices, mira, este mes quiero hacer esta alianza, quiero hacer esta estrategia, quiero colaborar con alguien, lo planeas mucho antes y tus ingresos dependen de la acción que tú tomaste, no es simplemente que te llegue lo que te llegue. Y número 3, analiza tus gastos a fin de mes y trimestre. Cuando tú proyectas y comparas cómo se han comportado tus gastos, puedes maximizarlos. Nosotros, por ejemplo, nos dimos cuenta que nos gastamos muchísimo dinero en comida. Y cuando empezamos a ver cuánto nos gastamos en comida, nos dimos cuenta que esto no servía para nada en nuestro crecimiento. Entonces, al analizarlo, dijimos, ok, vamos a usar este presupuesto de una manera que sí nos ayude a crecer. Por ejemplo, vamos a invitar a un cliente a almorzar y conocerlo. Vamos a invitar a una persona a tomarse un café con la que queremos colaborar o hacer una alianza. Quizás invertir este presupuesto en mercadeo nos va a dar mucho retorno que simplemente gastárnoslos en comida. Y aquí tengo un ejemplo de cómo una persona que le hizo asesoría también se gastaba mucho dinero de más en comida y él ni siquiera se había dado cuenta porque no lo registraba y no lo proyectaba. Entonces yo le pregunto, ¿cuánto te gastas en comida? Me dice, bueno, yo creo que como $30 a la semana, o sea que esos son como 120 al mes. Y eso, 120 al mes son $1,440 al año. Eso es lo que ella pensaba. Cuando nos pusimos a analizar sus estados de cuenta, se dio cuenta que se gastaba $180 al mes, que estos son $45 semanales, que al año son 2,160, y la diferencia con lo que ella creía que se gastaba versus lo que en realidad se gastó son $720. Entonces, sabiendo que se gasta de más de lo que ella pensaba, ahora sí puede maximizar ese gasto. Y aquí les pongo unos ejemplos de cómo sí pueden maximizar estos gastos. Entonces, por ejemplo, tú tienes $720 extra y tú puedes quizás invertir en tu website que no querías gastar en este dinero. O quieres invertir en un empaque nuevo para tu producto porque cuando empezaste tenías uno bastante sencillo y ahora decidiste hacer un upgrade.
Tu branding, quizás lo hiciste tú al principio, ahora puedes pagarle a alguien que te lo haga de manera profesional, puedes contratar asistente a medio tiempo, puedes pagar por un curso para mejorar eso que no sabes hacer o que quieres aprender a hacer mejor, estrategias, mercadeo, tus finanzas, puedes tomar fotos profesionales para tu website o tu Instagram, puedes hacer puedes simplemente pagarlo todo en mercadeo, puedes simplemente hacer un evento, o sea, lo que sea. Aquí hay un par de ejemplos para darte una idea de todo lo que puedes hacer con el dinero extra que estás gastando en una categoría que si no analizas o proyectas y comparas cómo te va, no sabes cómo maximizarla. Y número 5, revisa tu estructura de precios. La estructura de precios de tu negocio es única para ti, lo que tú le ofreces al mundo es único y pues tu esencia es tuya. Entonces creen eso, pero considera todos los elementos también para calcular tu costo. Esto es tu conocimiento, tu experiencia, o sea, cómo ha sido tu preparación para ofrecer lo que haces, qué materiales utilizas, cómo es tu mano de obra, cuántas horas de labor te toma, tú pagas impuestos de importación o aranceles por ese producto que estás trayendo, cómo se ve el transporte de tu producto, o sea, traes algo frágil y por eso es carísimo, o es algo bastante sencillo. ¿Cuántas horas de labor si das un servicio o algo personalizado? ¿Cuánto te demora hacer la propuesta? ¿Cuánto te demora desarrollar el pedido o el servicio? Ajustar lo que el cliente te pide, por ejemplo, cuando es algo de diseño, y ejecutarlo. Entonces, toma esto en consideración al momento de poner tus precios. También tu competencia. Tienes poca competencia, mucha competencia, eres un servicio o un producto de nicho. Entonces, estas cosas son bien importantes al ver tus costos para que tu negocio pueda ser rentable. Aquí les tenemos algunos ejemplos de productos que nosotros hacemos que son personalizados y las horas de labor son bastante altas, tipo, este es una mala, la mala, el cliente elige qué piedras quiere, si no las tenemos las mandamos a pedir, una vez que las tenemos hacemos el hilaje de la mala, entre cada bit hay un nudo, o sea que en total solo de confección son aproximadamente 4 horas. El collar de abajo también fue hecho, por ejemplo, para una clienta que quería regalarle a su hija. Para eso le hicimos diferentes propuestas de la paleta de colores. Luego ella la aceptó, luego le hicimos el layout de cómo se iba a ver cada piedrita. Cuando ella la probó, entonces se hizo. Entonces, el tiempo de confección que demora esto no es lo mismo que otro producto. Entonces, hay que cobrarlo de esa forma y hay que tener presente estas cosas para que tu negocio pueda ser rentable. No le estés invirtiendo 10 horas a algo versus 4 horas a otra cosa y cobres lo mismo. Número 6. Escucha las necesidades de tu cliente. Estas pueden ser oportunidades súper valiosas, pero sin perder tu esencia. Aquí les pongo también ejemplos de productos que hemos hecho solo por escuchar a nuestros clientes y han resultado ser productos que mucha gente termina buscándonos por. Este es un choker que la clienta nos dijo, quiero un choker con una perlita en el medio. Desde que hicimos este choker con la perlita en el medio, casi todos los chokers que hemos vendido han traído una perlita en el medio. Este es una pulsera híbrida, que es la que les comentaba, que es el producto que más vendemos. Y nació también de que una clienta nos dijo, quiero una pulsera que tenga bits de diferentes colores. En ese momento no lo hacíamos. Por escucharlo lo creamos, le hicimos 3 intentos, ella lo amó. Entonces, gracias a que la escuchamos, nos inspiró incluso a crear otros productos como este collar, que nació de la idea de los bits combinados, y hoy en día estos productos, o sea, todos los bits combinados representan un 12% de las ventas de nuestro inventario. O sea, 12% de las piezas de los ingresos que tenemos son generados por bits o productos con bits combinados. ¿Qué no hubiera pasado si no hubiéramos escuchado a nuestro cliente, por ejemplo? Y número 7, toma acciones que hagan crecer tu negocio. Tengo una lista de proyectos de inversiones que te ayudan a crecer o te ayudan a mejorar tu producto o servicio. Y vela aplicando a medida que tu rentabilidad te lo permita. O sea, hoy en día sabemos que no necesitas empezar tu negocio teniendo tu local, el mejor branding, la mejor página web, todo el personal, el producto toda la vez. O sea, podemos empezar poquito a poquito y podemos empezar desde la casa. O sea, hay muchas maneras de emprender o de ofrecer un producto o servicio que no requiere un capital enorme. Pero tengo una lista de estas cosas que tú sientes que te van a hacer la diferencia, te van a diferenciar de la competencia, y velas aplicando a medida que tu rentabilidad te lo permita. Entonces, reinvierte todos los meses de tus ingresos un porcentaje para seguir creciendo, y esto te asegure de que tú vas a seguir creciendo tu negocio y no te vas a quedar estancado como empezaste. Y hemos terminado. Estos son los 7 principios. Yo espero que si hay emprendedores o gente que tiene pequeños negocios en la audiencia,
les haya ayudado a poner en perspectiva cómo esto les puede ayudar a crecer o su negocio se puede ver un poquito diferente. Para nosotros, por ejemplo, nos ayudó mucho a analizar los gastos. Aquí les pongo los ejemplos de que 23% se nos iban a almuerzos versus 8% de mercadeo. Definitivamente ahí algo estaba mal. Analizando nuestro inventario nos dimos cuenta que 12% de nuestras ventas se iban en piezas híbridas, lo cual está increíble. Eso nació de escuchar a un cliente. Nuestra base de datos, el 70% de los ingresos que les enseñé en la gráfica al principio, es generado por 40 clientes. O sea, gracias a que tengo una base de datos, puedo saber quiénes son exactamente estos 40 clientes y qué han comprado, qué les gusta, o sea, qué necesitan. Gracias a que hacemos proyecciones, desde que proyectamos hemos cumplido el 100% de las metas que nos hemos propuesto. Al principio no proyectábamos y desde que proyectamos nos dimos cuenta de la diferencia que hace tener una meta en mente. Y realmente tomar estas acciones o reinvertir nos ha ayudado a mantenernos creciendo. Nosotros nos tenemos una meta que entre 10 y 20% de las ganancias mensuales las reinvertimos en comprar productos o en hacer algo que nos ayude a mejorar. Entonces, yo quiero que ustedes visualicen cómo se vería su negocio en 6 meses si aplicaran alguno de estos conceptos que aún no utilizas. O sea, elige uno, cuál es el que más te llamó la atención o más te pareció impactante, y aplica este, y visualiza cómo se vería tu negocio si aplicas este. Le voy a dar, no sé, 30 segundos. Y bueno, hemos terminado. Tengo un pequeño poll en mi Instagram, en los stories, para entender un poquito de si ustedes son emprendedores, si no lo son, si conocían estos principios, si no tenían idea, y como que saber qué está un poquito en su mente o cómo se comporta su emprendimiento, o si están por emprender o cuáles son sus intereses. Entonces, si me quieren ayudar, mi Instagram es @método_j, y les dejo los principios aquí para que los tengan presentes. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí.